Buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en la casa de Dios y luego de hacer estas canciones, cantar a Dios, orar, leer, vamos ahora a escuchar nueva vez la voz de Dios, porque yo sé que ya la hemos estado escuchando a través de las diferentes cosas que hemos hecho. Les invito, hermano, a leer un pasaje de las Escrituras en Romanos capítulo 8 y estaremos leyendo el versículo 13. Un asunto de vida o muerte. Hemos titulado este sermón, un asunto de vida o muerte. Leemos entonces Romanos capítulo 8, verso 13, que dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre nuestro, te bendecimos y te honramos. Gracias por todo lo que hemos hecho, que ha sido para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto es parte de este servicio y nos antecede para que nosotros podamos escuchar ahora tu voz a través de tu palabra. Y nosotros queremos que tú hables a nuestras vidas. Queremos que tu Santo Espíritu sea hablando poderosamente a cada corazón aquí presente. Oh Señor, que podamos comprender que la vida cristiana debemos vivirla en obediencia a tu palabra. Así que te pedimos por los amigos aquí presentes también, para que ellos puedan escuchar la voz tuya, puedan poner atención a tu palabra, y estamos seguros de que el Santo Espíritu de Dios estará para convencerle de pecado. Así que te imploramos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha tenido la oportunidad de ver una de esas películas donde uno de los personajes es trasladado repentinamente de un lugar a otro? Por ejemplo, vemos cómo el protagonista, en un abrir y cerrar de ojos, es lanzado a un lugar diferente al que estaba y de repente se encuentra luchando en contra de sus enemigos. Hermanos, cuando Cristo nos salvó, ocurrió algo muy parecido. Nosotros estábamos en paz con el diablo, sin darle mente al pecado. Sin embargo, cuando Cristo nos salvó, de repente nos encontramos en una lucha espiritual. Ahora tenemos un conflicto y tenemos una lucha con el pecado. Desde que nosotros creímos en Jesús, fuimos trasladados de un lugar a otro repentinamente. Y desde ese momento comenzó una lucha en contra del pecado, del mundo y del diablo. Y esta lucha no terminará hasta que nueva vez seamos trasladados, pero esta vez al cielo. La epístola de Pablo a los romanos es maravillosa. Es un profundo océano de verdades espirituales que nos llenan de asombro, pero que también nos llenan de fortaleza y de optimismo. El apóstol Pablo ha venido hablando de la justificación por la fe a través de la obra de Jesucristo, capítulo 5. La gracia de nuestro Dios ha sido derramada sobre los creyentes para que éstos no puedan vivir bajo el pecado, capítulo 6. Esa gracia debe producir una experiencia de santificación que pueda llevarnos a ser siervo de la justicia al haber sido libertados del pecado. El creyente, usted y yo,
hemos muerto al pecado mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Y al morir a los que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Los creyentes han sido liberados de la maldición de la ley. A raíz de la entrada del pecado, la ley no puede ser considerada como medio para obtener la salvación, ni tampoco tiene el poder de condenar a los creyentes. La ley es más bien el medio para hacernos ver lo extremadamente que somos y lo incapaces que estamos de agradar a Dios a causa del pecado, como así mismo lo describió Pablo en el versículo 13 del capítulo 7. Pablo había terminado el capítulo 7 exclamando: desdichado de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Es decir, del poder del pecado que lo tenía prisionero y esclavizado. Y el mismo Pablo responde su pregunta diciendo: por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que comienza el capítulo 8 con un grito de victoria. Como alguien escribió, como un himno al optimismo cristiano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este capítulo 8 presenta varios temas, como el de la santificación, como el de la seguridad y como la no separación de Dios. En los primeros versos nosotros vemos la nueva ley, una ley que es dada al creyente, una ley según Cristo. Y también vemos un contraste entre el Espíritu Santo y la ley. Algunos han denominado este capítulo 8 de Romanos como la cumbre de esta epístola, y posiblemente para algunos de la Biblia. Un comentarista dijo: si la Biblia fuera un anillo y Romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esa olla. Otro lo llamó el capítulo incomparable. Desde el momento en que el creyente quedó unido a Cristo, no pesa ninguna culpa sobre él. No hay castigo para el creyente. No hay maldición sobre el creyente. La unión con Cristo abroga los derechos del pecado sobre nosotros. Lo reduce a un dueño destronado, pero no lo elimina de nuestro interior. Todavía hemos de estar alertas para que no pueda adueñarse de nosotros y para que no pueda volver a dominarnos. Como creyentes, usted y yo hemos sido libres de la condenación del pecado, hemos sido libres de la culpa del pecado, del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Es por ello que el apóstol Pablo, viendo esa gran realidad de que aunque no hay condenación para los creyentes, pero sí el pecado está presente en el creyente, nos hace en este verso 13 una advertencia de muerte y una promesa de vida. Así que en primer lugar, veamos la advertencia de muerte. ¿Usted sabía, hermano, que usted es un deudor? Mi hermano amado, usted es un continuo deudor. Y debes mucho, mucho. Y no podrías pagarlo de ninguna manera. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en el versículo 12, luego de contrastar lo que produce la carne y lo que ha producido el Espíritu en el creyente, además de lo que fue imposible cumplir a la ley por causa del pecado. Miren el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En los primeros versículos, el apóstol Pablo hace un contraste entre los que viven
conforme a la carne, es decir, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, aquellos que no son creyentes, aquellos que son guiados por la carne, aquellos que piensan de acuerdo a la carne. Sus pensamientos, sus deseos y motivaciones son gobernados por la carne. Por tanto, no se sujetan a la ley de Dios. No pueden agradar a Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Por otro lado, los que viven conforme al Espíritu son aquellos que son hijos de Dios. Tienen el Espíritu de Dios y son hijos de Dios. Y Pablo más adelante, en ese mismo capítulo, dice que esos han sido adoptados por Dios. El apóstol Pablo también explica lo que ocurre con aquellos que viven conforme al Espíritu. Lo que ocurre también con aquellos que viven conforme a la carne. El Espíritu de Cristo ha hecho y sigue haciendo una gran obra en el creyente. Por tanto, el creyente es un deudor, pero no a la carne. Es decir, usted no le debe ni al pecado, porque no ha hecho nada bueno en nosotros para que vivamos en la carne. Nuestra obligación debe ser vivir conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, porque si vives conforme a la carne, y aquí está la advertencia. Y debe quedar claro que esta advertencia es dirigida a creyentes. Esta advertencia está dirigida a personas que han sido salvadas por Cristo. ¿Qué sucederá si vives conforme a la carne? Dice Pablo, morirás. Es bueno destacar a qué se refiere Pablo cuando habla de la carne, por si acaso alguien aquí tiene alguna duda. La carne, que en otras partes también Pablo y otros escritores se refieren a esto mismo, no es la piel que cubre nuestros huesos, sino a ese principio pecaminoso que domina a los incrédulos, pero que todavía reside en los creyentes y que pone resistencia a nuestra obediencia a Dios. El cuerpo, el mismo Pablo lo dijo, es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. La carne es aquella naturaleza corrupta, depravada, que mora en todo ser humano, sin excepción. Por otro lado, el vivir conforme a la carne es vivir según el estándar de vida de las pasiones pecaminosas. Pablo describe que alguien que vive conforme a la carne pone la mente en las cosas de la carne. Y una mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 5 enumera las obras de la carne. Y allí Pablo describe algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, entre otras cosas. Ahora bien, un verdadero creyente no puede vivir ni debe vivir conforme a la carne. No queremos decir con esto que no haya etapas en la vida en que un creyente pueda actuar de acuerdo a la carne. Lo más probable es que todos aquí hayamos tenido etapas en la vida en que hayamos actuado conforme a la carne. Es lógico pensar eso, porque la carne habita en el creyente. El cristiano no es perfecto y de hecho peca. Pero de ahí a vivir constantemente en las obras de la carne es diferente. El vivir conforme a la carne del versículo 13 debe entenderse como esas etapas en la vida de un creyente
que por un tiempo puede andar dominado por la carne y no como un estilo de vida. Recuerda, hermano, una cosa es actuar en ocasiones conforme a la carne, otra es vivir un estilo de vida de continuo obrar en la carne. Son dos cosas diferentes, porque si lo segundo está ocurriendo en una persona, está demostrando que no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no es un creyente. Entonces, cuando un cristiano se deja dominar por la carne, y eso ocurre, quizá usted entró a este edificio con ciertos pecados que le están dominando, con ciertas cosas que le están afectando en su vida, que usted no ha podido vencer. Y podemos decir que cuando un cristiano se deja dominar por las obras de la carne, sufre la pérdida del disfrute de las bendiciones y de la comunión con Dios y de la vida espiritual que ha recibido por fe en Jesús. Un creyente así pierde el gozo, pierde el consuelo, pierde la fortaleza que en esta vida a través del Espíritu son proporcionadas. A eso se refiere Pablo cuando dice moriréis. Y ojo, para que no se me haga, Pablo no está aquí tratando la cuestión o la posibilidad de que un creyente se pierda o no, sino que señala las características y tendencias de la carne. Yo le pregunto, ¿ha sabido o visto usted creyentes que experimentan continuamente una derrota espiritual? ¿Usted ha visto ese tipo de cristianos que viven derrotados por el pecado, que viven una vida cristiana amargada, producto del pecado? Cuando usted le pregunta cómo está su vida espiritual, su respuesta es que han olvidado las disciplinas de la gracia, han olvidado depender del Espíritu de Dios y se sienten derrotados espiritualmente. Esas personas han decidido alimentar más las obras de la carne que el Espíritu. Y son cristianos enclenques, creyentes que lamentablemente no disfrutan la vida cristiana porque son derrotados fácilmente por el pecado. Aunque tenga cuidado, querido hermano, amigo, muchos pudieran estar siendo engañados creyendo que están en Cristo, cuando en realidad están todavía en tinieblas. El Espíritu de Dios mora en aquellos que son de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu Santo es el sello y quien permanece en el creyente. El Espíritu de Dios establece una morada en cada persona que confía en Jesucristo para siempre. Si no existe evidencia alguna de esa presencia por el fruto que Él produce, entonces la salvación de esa persona pudiera ponerse en duda. Hermanos amados, una característica clara de un verdadero creyente es su lucha continua en contra del pecado. Un verdadero creyente continuamente ha de estar luchando con el pecado. Un cristiano o una persona que dice ser cristiana, pero se contenta en estar en la esfera del pecado, tiene serios problemas. Una persona que cuando pega no siente remordimiento, guiado por el Espíritu. Una persona que cuando pega no siente ese dulzor del Espíritu en su vida.
Una persona que cuando peca está igual que como antes. Entonces, está en serios y graves problemas. Un creyente así, podríamos dudar realmente de si es salvo. Porque un creyente ha de estar día y noche, minuto a minuto, segundo a segundo, luchando con el pecado, y cae y se levanta. No estamos hablando del perfeccionismo cristiano, estamos hablando de una lucha en contra del pecado. Porque precisamente de eso trata nuestro segundo encabezado, la promesa de vida. Debemos ver la característica de muerte. Si vive conforme a la carne, también es. Pero si vivís conforme al Espíritu, o en dependencia del Espíritu, o hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu, viviréis. La promesa que aquí se nos hace está íntimamente relacionada con nuestra relación diaria con el pecado. El mundo cristiano está lleno de anuncios y libros que hablan de cómo tener una vida cristiana ideal. Todo cristiano desearía tener una vida cristiana ideal. Cada año los cristianos ven muchísimos videos, gastan dinero en libros de autoayuda y ven y leen documentales, leen artículos, leen documentales, videos sobre cómo tener una vida abundante. La mayoría de las veces a los cristianos se les dice que si quieren ser grandes cristianos, simplemente necesitan seguir algunos consejos prácticos y problemas resueltos. La verdad es que cada cristiano que no ha sido seducido por estas tácticas superficiales y, como alguien dijo, y el polvo mágico de los gurús cristianos del nunca jamás, sabe muy bien que vivir la vida cristiana es mucho más que leer el último libro cristiano de autoayuda. Lo que nos hace diferentes del mundo de pecadores que nos observa no es que no pecamos, sino más bien es el trato que le damos a nuestro pecado. Permítame usar esta expresión, es el odio continuo al pecado. Es nuestra actitud de arrepentirnos de nuestro pecado. Eso es lo que nos hace diferentes al resto. Es la búsqueda incesante de darle muerte a nuestro pecado. Porque el Señor ya llevó sobre él esos pecados y lo expió en la cruz, todo para la gloria de él. Amén. La exhortación del apóstol Pablo es clara. Hagan morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pudimos ver lo que significa la expresión obras de la carne. En otra epístola, Pablo dio esta misma exhortación a los creyentes en Colosas, capítulo 3. Pablo escribió: hagan morir lo terrenal en nosotros. Y le preguntamos a Pablo, dinos cuáles son esas cosas terrenales. Pablo nos responde, parecido a lo que escribió en Gálatas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Todas esas cosas son obras de la carne. Y fíjense que la misma idea de Colosenses capítulo 3, hacer morir, es la misma de Romanos capítulo 8, hacéis morir, hagan morir, hacéis morir. La gran pregunta entonces es esto: ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Y para responder esta pregunta, voy a hacer referencia a un autor cristiano de los años 1600,
un puritano llamado John Owen, quien en 1656 escribió un libro titulado La mortificación del pecado. De hecho, en lo que resta del sermón voy a mencionar algunas citas de este libro. De paso, yo no debería estar hablando de este tema, no era mi propósito a principio de año, sino seguir hablando de Primera de Juan, pero leí el libro o un resumen del libro y para mí fue de mucho impacto y es lo que he deseado en esta mañana, compartir algunos pensamientos con ustedes. Allí él definió hacer morir las obras de la carne como la acción continua del cristiano. Preste atención, hermano. Hacer morir las obras de la carne se puede definir como la acción continua del cristiano de matar la vieja naturaleza o el viejo hombre que producen los deseos pecaminosos y las obras de la carne. Así que usted, cuando se convirtió en cristiano, se convirtió en un asesino espiritual. Así como usted lo oye. Usted y yo somos asesinos espirituales. Y más adelante vamos a ver por qué. La mortificación del pecado es un deber que cada creyente debe cumplir. La palabra mortificar tiene otras traducciones como matar, hacer morir, molestar, fastidiar o amargar la vida. Mortificar la carne significa quitar la fuerza, la vitalidad y el poder de algo hasta que muera. La palabra incluye la idea de debilitar por falta de alimento o hacer morir de hambre. Pablo mismo escribió en el capítulo 7 de esta carta: no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no le echen comida a esos deseos de la carne. Queridos hermanos, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirvan como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa. Hay que negarle a la carne cualquier cosa que le fortalezca o que le ayude a tener fuerza y vitalidad. Por eso somos asesinos espirituales, porque debemos continuamente matar las obras de la carne. Debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos dejarlo morir de hambre. No le echen comida, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No le echen comida a la carne. Owen escribió que la mortificación es un evento que ya ha ocurrido. La Biblia dice que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Nosotros morimos con Cristo. Sucedió en el momento cuando creímos en Cristo y nacimos de nuevo. Sin embargo, cada uno de nosotros, decía él, tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscará continuamente expresarse. Es tu deber y es mi deber hacer morir los remanentes de esa naturaleza. Y esa acción debe ser continua. Nuestro enemigo más poderoso es la carne porque habita en nosotros. No podemos jugar con el pecado para que entonces el pecado no acabe matándonos. Hermano, imagínate que tú llegas a tu casa y encuentras la serpiente más mortífera del mundo, una taipán del interior de Australia. El veneno de una mordedura puede matar a 100 de personas. Llegas a casa y encuentras a esta asesina venenosa enroscada en tu sala. ¿Qué tú harías? ¿Tú animarías a tus hijos a jugar con ella? ¿Tú la tendrías como mascota? Como cuando llega un perrito o un gatito a tu casa. Déjame.
déjame guardarlo aquí, déjame seguir con ello. Cuando viene a ver, pasas varios años con ese perrito o ese gatito que llegó a tu casa. ¿Tú harías lo mismo con esa serpiente o esa culebra que llegó a tu casa? Yo me imagino que no. Algunos yo sé que saldrían corriendo. Otros, más guapos, tomarían quizá una pala, un colín de lo que tienen debajo de la cama e inmediatamente le darían una, podríamos decir, estocada en la cabeza. Tú sabes que, mi hermano, que lo que nosotros tenemos en nuestros hogares y en nuestros corazones es mucho más peligroso que esa serpiente, y es el pecado. Tristemente, demasiadas personas, demasiados creyentes juegan con el pecado en vez de darle muerte. Y queremos dejar claro que nosotros no estamos hablando de extinguir el pecado. Eso no va a suceder hasta que estemos libres de este cuerpo. De lo que hablamos es un proceso que dura toda la vida. La mortificación de la carne es un proceso que durará por siempre. Y nos referimos a ese proceso de santificación del cual tú y yo somos responsables delante de Dios. La santificación requiere la muerte continua de nosotros. De hecho, la vida cristiana se trata de morir para vivir o de vivir para morir. Si morimos al yo, haciendo morir las obras de la carne, viviremos. En otras palabras, experimentaremos una vida de gozo y paz, una vida de victoria espiritual. Pero si vivimos en la carne, moriremos, como mencionamos anteriormente. Aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que están en Cristo, somos llamados a luchar en contra del pecado. No para que seamos aceptados delante de Dios, sino porque los viejos hábitos interfieren en nuestra experiencia diaria con Dios. Pablo afirma que los humanos son esclavos de aquel a quien obedecen. Y las únicas dos opciones que tenemos son proveer para el pecado o ser siervo de la justicia. Aunque todos nosotros éramos esclavos del pecado, por la obra victoriosa de Jesucristo en la cruz, hemos sido libertados del pecado y del yugo tiránico de Satanás. Y ahora nuestra vida debe reflejar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Queridos hermanos, volver atrás, volver a nuestros hábitos pecaminosos, no quiere decir que vamos a perder la salvación o que vamos a perder la vida, pero sí puede perjudicar mucho nuestra vida cristiana. Recuerde lo que mencioné ahorita. Si usted no está disfrutando de la vida cristiana, si usted no tiene gozo, es muy probable que esté alimentando las obras de la carne. No estoy diciendo que sea 100% así. Usted debe revisar, debe hacer un autoexamen. Tristemente, muy a menudo estamos actuando como si aún permaneciésemos encerrados en la prisión del pecado. Pero Pablo quiere que no vivamos de esa manera. Ya que nosotros estamos unidos a Cristo, su muerte en la cruz nos dio la libertad del pecado. Él ha destruido el reino del pecado y ese dominio sobre nosotros. Pablo no está predicando perfeccionismo aquí. Algunos hablan de que en esta vida vamos a poder alcanzar ese nivel de perfección
de que nunca vamos a pecar. No, Pablo no está hablando de eso. El mismo Pablo en el capítulo anterior, 7, habla de su experiencia en la vida. Pero Pablo obviamente considera que la lucha de los cristianos es real y es difícil. Hermano, hermana, Dios sabe que tu lucha en contra del pecado es real. Dios conoce, mi hermano, esa lucha diaria que tú tienes en contra del pecado. Él la conoce. Él sabe y está consciente, mi hermano joven, mi hermana querida dama, mi hermano ya de mayor edad. Él sabe y está consciente de esa lucha titánica que tú estás teniendo con alguna situación en tu vida, con algún pecado o con algunos pecados. Él sabe, mi hermano nuevo creyente, que no tienes mucho tiempo en el Evangelio, que te convertiste y que estás tratando de dejar algunos pecados, algunas acciones que antes tenías, y que algunas veces lo logras, pero otras veces vuelves a lo mismo. Y Él sabe y está consciente de todo eso. Lamentablemente, el pecado parece, en muchos creyentes, parece como convertirse en sus manos, porque luchan y luchan, y no hay manera de librarse de esa situación. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Que debemos dar gloria a Dios por su santo Espíritu. Porque esta lucha titánica en contra del pecado nunca jamás podremos ganarla en nuestras fuerzas, sino que podremos ganarla en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo bien claro dice en el verso 13, más si por el Espíritu, fíjense el énfasis que hace Pablo ahí, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y obviamente le está hablando a creyentes, porque los no creyentes no tienen el Espíritu de Dios. Por tanto, este es un mensaje para usted, mi hermano, y para mí, que tenemos el Espíritu de Dios. Aunque es cierto que nosotros, que cada creyente tiene su parte importante en el proceso de santificación, solamente el Espíritu de Dios es competente para hacer esta obra. Mi querido hermano, tratar de darle muerte al pecado sin el Espíritu o sin depender del Espíritu es imposible. Solamente en este capítulo, más de 15 veces se hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el dador, es el sustentador de la vida, es el vivificador de nuestras almas. Él guía a los hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma nuestro estatus de que hemos sido adoptados por Dios. El mismo Owen escribía que toda mortificación del pecado nos viene como un don de Cristo. Y todos los dones de Cristo nos vienen por medio del Espíritu. Él hace que nuestros corazones sobreabunden con la gracia y produce los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Decía Owen, es más fácil que un hombre vea sin ojos y hable sin lengua que mortifique la carne sin el Espíritu. En otras palabras, es imposible darle muerte a la carne en tus fuerzas, mi hermano. Y puede ser que tú estés luchando con ese pecado y no haya manera de darle muerte. Quizás es porque estás tratando de hacerlo en tus fuerzas.
quizá es porque lo estás haciendo a través de tus medios, de tu fortaleza. Quizá estás dependiendo para matar el espíritu de cuánto tú lees, de cuánto tú oras, de cuánto tú vienes a la iglesia. Si tú dependes de lo que tú haces para matar las obras de la carne y no en dependencia del Espíritu de Dios, seguirás luchando y luchando en contra del pecado y no ganarás. Porque todo lo que nosotros hagamos, leer, orar, debe hacerse en dependencia del Espíritu de Dios. El Espíritu siempre ha sido el vehículo de nuestra vida y se ha opuesto a la muerte. El fruto del Espíritu es ¿cuál? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estas características nos fortalecen, aclaran nuestra visión, profundizan nuestra confianza en Dios y nos permiten distinguir entre el tesoro eterno de las modas pasajeras. Las obras de la carne nos aíslan y conducen a la muerte. El fruto del Espíritu nos conecta con Dios y con nuestro prójimo y conducen a la vida. Ahora bien, hemos dicho que el Espíritu Santo hace su obra y que sin el Espíritu es imposible darle muerte a las obras de la carne. Pero usted y yo debemos hacer nuestra parte. Y no nuestra parte para salvarnos, sino nuestra parte para ser cada día más santo delante de Dios. El Espíritu no hará su obra sin la obediencia y dependencia del creyente en Él. Así que quiero decirte varias cosas en cómo mortificar el pecado. Nosotros mortificamos el pecado examinando nuestros corazones, examinando nuestras mentes y nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y bajo la convicción del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en nuestra vida o algún hermano en la fe nos ayuda a ver algo que no está bien alineado, que no está en sintonía con la Biblia, entonces debemos trabajar en darle muerte. Y debo señalar que el énfasis de la mortificación no es simplemente en el fruto, sino en la raíz. No sirve de mucho el simplemente dejar de estar enojado sin darse cuenta que quizá la raíz de ese enojo sea la envidia, sea el ver lo que otro consigue y yo no, y por tanto me enojo. O la falta de gozo en el creyente. La falta de contentamiento. Creyentes tristes. Debemos matar la raíz. Quizá el problema sea que no estás siendo satisfecho en Dios, que no te sientes satisfecho en Dios, que no estás contento con lo que Dios te da. Entonces el problema no es simplemente el estar aburrido como cristiano, es que no te estás contentando delante de Dios. Pero quizá las acciones son otras, mi hermano. Entonces tú debes identificar cuál es la raíz de eso para que entonces pueda matar en dependencia del Espíritu eso. Porque si no lo haces así, lo más probable es que le estarás pasando paño tibio y muy pronto volverá a resurgir. Cuando en un matrimonio, por ejemplo, se dan situaciones y los esposos atacan, es decir, tratan de dar muerte a las cosas externas y no a las internas que han producido esa situación, lo más probable es que se sane por varios meses y luego vuelva de nuevo
a levantarse y cuando viene a ver más fuerte. ¿Por qué? Porque se atacó lo externo, no lo interno. Mi hermano, siempre, como dijo alguien, el problema, el corazón del problema es el corazón. Es el corazón y es lo que nosotros debemos tratar, hermanos, de continuamente darle muerte a nuestras pasiones pecaminosas para que nuestro corazón no se vuelva frío y no haya manera luego de poder calentar ese corazón. Nosotros debemos conocer nuestra posición en Cristo para matar las obras de la carne. Nosotros debemos conocer y recordar quiénes somos en Cristo. Muy a menudo, cuando fallamos espiritualmente, hemos olvidado quiénes somos en Cristo. Nosotros debemos reconocer lo malo de nuestro pecado. Y mi hermano, mira tu pecado como lo que realmente es un pecado. No querramos, mi hermano, cuando hemos pecado, decir, eso fue una cosita, eso fue pequeño, eso no fue grande. Cuando alguien te confronte por tu pecado, no quieras justificarte. No comienzas a decir, pero que eso fue una caballadita, ahora van a hacer un espectáculo por eso. No, hermano, debemos ver el pecado como lo que es. Y el pecado es pecado porque es una ofensa al Dios Santo. Y debemos verlo así. Es por tanto que nosotros debemos usar los medios que están a nuestra disposición para atacar las obras de la carne, como lo es la espada del Espíritu. ¿Usted sabe cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, el arma ofensiva, y que con ella matamos en dependencia del Espíritu de Dios. Querido hermano, la mortificación del pecado es una obra de fe. Es la fe lo que purifica el corazón, como Pedro escribió, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Usted debe creer, mi hermano, lo que la Biblia dice sobre nuestra unión con Cristo. Nosotros debemos creer lo que Dios dice sobre el pecado. Debemos creer lo que Dios dice sobre su palabra. Nosotros debemos creer que ciertamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Usted debe continuamente, mi hermano, estar recordando la fidelidad de Dios a sus promesas. Usted debe estar recordando continuamente las ventajas que usted va a recibir, la ayuda que usted va a recibir, esa ayuda que viene de Cristo. Usted debe enfocar su mente en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es un asunto de fe, porque en la mortificación del pecado, en ese proceso, nosotros debemos creer todo lo que Dios ha dicho en su palabra y no dudar ninguna de ellas. Y obviamente usted debe tener un profundo deseo de tratar con el pecado. Porque si usted vive en pecado y no le interesa, imagínese. Si a usted no le interesa darle muerte, hay problemas. Y cito nueva vez a John Owen. Dice él, si usted viera una chispa que sale de la estufa hacia un objeto que se puede quemar, usted actuaría inmediatamente apagando eso. No le daría la oportunidad que se prenda y queme toda la casa. Trate con los deseos pecaminosos, decía él, en la misma manera. Considere hasta qué punto un pensamiento impuro puede conducirle. Si no es refrenado, tarde o temprano, los hechos impuros le seguirán. Pregunte a la envidia hacia dónde quiere ir. Si usted le da, decía él, una pulgada de espacio al pecado, entonces le exigirá una milla. Es imposible fijarle límites al pecado. Pero hay algo más, hermanos. Y ya estamos terminando. Si bien la mortificación del pecado es importante, hay también otro aspecto que tiene que ver con lo que yo tomo como creyente. Lo que
se llama el revestimiento. La mortificación es lo que yo dejo, es la acción de dar muerte. El revestimiento es de lo que yo me apropio. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, de cual hicimos referencia más arriba, luego del mandato que nos da de hacer morir las obras de la carne, nos exhorta diciendo: y revestido de nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí mismo Pablo escribe: vestíos como escogidos de Dios. No solamente te despojas del viejo hombre, no solamente, mi hermano, te despojas de ese ropaje viejo, inservible, también ahora te pones un traje nuevo. Cristo nos ha vestido de un traje nuevo creado según Él, pero a veces vivimos con el ropaje viejo. La madurez cristiana no solo está marcada por los pecados que están siendo mortificados, sino por un conocimiento personal y una intimidad más profunda con Dios. Como cristianos, no somos definidos principalmente por aquello a lo cual decimos que no, sino por aquello a lo cual continuamente decimos que sí. El Espíritu Santo, mi querido hermano, te capacita para que no solamente digas no al pecado, sino también decir sí a las cosas que proceden de Él. En dependencia del Espíritu, mi hermano, despójate de aquello viejo. Mata a aquello viejo. No te detengas en la mortificación del pecado. Vistámonos por el poder de su Espíritu, de lo que nadie, ni nada, ni ninguna otra cosa nos puede dar más que Dios. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, no solamente para decir no al pecado, sino también para decir sí a 1000 cosas más en dependencia de Dios. Y en conclusión, querido amigo, si sigues en el pecado, sufrirás la muerte y la condenación eterna. Si sigues en esa situación en la que te encuentras viviendo de espalda a Dios, entonces te espera la condenación eterna, la muerte eterna. Y ciertamente que sí morirás eternamente. Por eso ven a Cristo ahora. Ven a Cristo y Él te va a vestir con su traje de justicia. Te va a vestir de un nuevo hombre. Y sí, entonces vas a poder vivir una vida de gozo y disfrute, aún con las dificultades que en esta vida podamos tener. Vas a poder experimentar una paz verdadera que solamente viene de Dios. Mi querido hermano, esto es un asunto de vida o muerte. Como el mismo Owen decía, mata el pecado o el pecado terminará matándote a ti. El corazón humano es como un jardín. La mortificación es esa obra de quitar la maleza que pudiera impedir el crecimiento de las plantas de la gracia de Dios. Si el jardín del corazón es deshierbado continuamente, la planta de la gracia de Dios va a florecer en nuestras vidas. Por el contrario, si la maleza es dejada y no es quitada, entonces la planta de la gracia de Dios no va a florecer y nuestro corazón será ahogado por las malezas. Si no estás mortificando algún pecado en tu vida, pídele perdón a Dios. Mi hermano, si tú ya estás en una situación de que te da igual una cosa o la otra, estás entrando a una situación, a un camino muy peligroso. Porque si te estás complaciendo en el pecado, tu corazón puede enfriarse hasta tal punto que no tengas manera de salir de ahí. Pero identifica qué pecado tú no estás mortificando y pide perdón a Dios en esta mañana. Bajo el poder del Espíritu, dale muerte. Sea cual sea el pecado, no importa si es grande o pequeño,
No importa, es una ofensa delante de Dios. Y si eres un verdadero creyente, el Espíritu te va a redarguir para que vuelvas tu corazón al Jesús de la cruz. Reconoce la inconsistencia de tu pecado. Tú has desechado al viejo hombre. Dios te ha vestido del nuevo. Así que ya no tienes que vivir en ese viejo hombre, en esa situación en la que antes vivía. Las nuevas criaturas viven de acuerdo a su vida nueva. La fortaleza, el poder, el disfrute, la victoria del creyente dependen en gran medida de la mortificación de esa vieja naturaleza pecaminosa. Su vida depende de esto. No deje de hacerlo ni siquiera un solo día. Dependamos completamente del poder del Espíritu Santo para cumplir con este deber. Nosotros tenemos los recursos ilimitados de la gracia de Dios para poder vencer el pecado, mi hermano. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted puede vencer el pecado en sus fuerzas? No, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, usted puede, empodérese. Una palabra que se usa mucho hoy. Empodérese, mi hermano, pero no empoderarse en las opiniones del mundo, sino en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y quisiera terminar leyendo la parte final del capítulo 8. Porque el capítulo 8 de Romanos comienza con un gran grito de victoria y termina con un grito de consuelo y esperanza. En esta lucha en contra del pecado, que Dios la conoce y Dios está consciente, Dios quiere decirte lo siguiente, mi hermano, mi hermana. Y sabemos, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregúntate, hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. ¿Qué dice? Es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos queridos, iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Iglesia amada, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ¿usted está seguro de esto que Pablo va a decir? ¿Usted está seguro? Vamos a leerlo. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Que Dios nos continúe bendiciendo.